Buenas tardes. ¿Se escuchan, chicos, ahí? Bien. Bien, perfecto. Buenas tardes. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy tendremos que comenzar con ya la unidad número 3 de enlaces, ¿sí? Que nos va a llevar un par de clases, porque es un tema que es un poquito más largo. Vamos a intentar dedicarle un poquito más de tiempo como para afinar algunas cosas que suelen quedar por ahí tal vez sin comprender del todo, así que es una unidad que nos va a llevar un poco más de tiempo, la vamos a ir viendo despacio, pero antes de comenzar con la unidad número 3, vemos si hay alguna consulta que les haya quedado pendiente de la unidad número 2, ¿sí? De estructura atómica y de tabla periódica. ¿Hay algo que quieran consultar respecto de eso? La autoevaluación de la unidad número 2 ya la activaremos en el transcurso de la semana, ¿sí? Va a estar disponible donde está disponible la autoevaluación de la unidad número 1. ¿Algo que quieran preguntar? ¿Alguna consulta de algún ejercicio? Si no, comenzamos directamente con la unidad número 3. Profe, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería preguntar si estaba la posibilidad de que subieran un ejercicio del parcial, que fue por el último, no, el segundo del tema 2, el que tenía 2 etapas, que la pregunta era si el proceso era viable. Bien, había 2 temas en los 2 turnos. Encima... El primer turno soy yo. Primer turno. Bien, sí, la profe Nancy me comentó, me parece la semana pasada, que había estado hablando con ustedes, de que le habían preguntado cuándo se iban a mostrar los parciales, entonces ella me comentó que les había mencionado que lo íbamos a hacer en la nueva actividad presencial, o sea, en la actividad presencial que siguiera, que vendría a ser la clase de consulta previa al segundo parcial. Lo que yo puedo hacer es preguntarle a la profe si dedicamos alguna clase, o no una clase entera, pero tal vez una media hora a devolución del parcial. Por el momento ella no me comentó nada de que estuviese previsto subir la resolución ni nada por el estilo, pero podemos llegar, si a ustedes les interesa, a hacer una devolución de ese tipo. Me lo tengo traspapelado, me parece. El de la cloramina, Analía. Sí, ese. Bien. Perdón. Bueno, entonces vemos si quieren de hacer alguna devolución, aunque sea comentar los ejercicios del parcial. Si a ustedes les interesa, podemos llegar a hacer alguna actividad de esas. Bien. Bueno, profe, gracias. Sí, ese se me recomplicó. Quería saber si por lo menos podían subir la consigna y yo intentarlo sola. Y bueno, pero si pueden hacer eso, mejor, destinar un rato para ese ejercicio o algunos del parcial, bueno.
Listo, entonces permítanme que yo esta tarde lo charle con la profe y vemos si podemos hacer algo de eso, o digamos proporcionarles a ustedes los ejercicios como para que los puedan practicar ahora que están, digamos, más tranquilos, que tienen más tiempo, que tienen, digamos, la posibilidad de hacerlos con más detalle, y si no, hacer algún tipo de devolución. Como les comentaba yo recién, tenemos varias clases destinadas para enlace, así que hasta tal vez nos conviene hacer algo de eso hasta que el teórico se nos adelante un poquito dentro de lo que es el temario de la unidad número 3, o sea que capaz que está bueno destinar algo de la clase a la resolución de los ejercicios o algún tipo de devolución. Así que yo lo converso con los profes esta tarde, también con el profe Pablo, y vemos si hacemos algo de esa actividad, o mañana o el martes de la semana que viene, ¿sí? En realidad, tanto el objetivo de este ejercicio como del ejercicio, bueno, que no lo tengo por acá, ¿de qué era? Un horno de descomposición térmica que tenía el segundo turno. Sí les puedo yo decir lo siguiente, porque esos ejercicios me parece que en la parte de la interpretación del enunciado han generado digamos, no problema, sino que notamos nosotros dentro del desarrollo del parcial que a ustedes les costaron un poquito más. Bueno, la idea de esos ejercicios eran, por eso estaban hechos en 2 etapas, los 2 ejercicios tenían una modalidad similar, otro tenía una recirculación. Es también plantearles a ustedes la posibilidad de tomar el ejercicio de estequiometría dentro de un entorno o un contexto que tenga que ver específicamente con ingeniería química, ¿sí? Y la parte de la interpretación del ejercicio era parte también para nosotros de la evaluación de la comprensión que ustedes podían hacer de la situación, ¿sí? Por eso es que nosotros tampoco queríamos, no tenemos ningún problema de responder, pero tampoco queríamos responder tanto sobre quién era reactivo, quién era producto, quién se recirculaba, porque toda esa interpretación de la situación era para nosotros también parte de la evaluación de cómo entendían ustedes el ejercicio, quién se recirculaba, quién reaccionaba con qué, cuáles eran los productos, ¿sí? Para tomar también, digamos, una variante un poquito a digamos, lo que hacemos siempre, obviamente que resolviendo todos los ejercicios de estequiometría se cubren todo lo que es la parte conceptual. Los ejercicios no tenían nada raro, tenían pureza, rendimiento, reactivo limitante, reactivo en exceso que habíamos trabajado, pero sí el planteo pedía un poquito más o demandaba un poquito más desde la parte de interpretación, ¿sí? Que hay algún que otro ejercicio así en la guía más hacia el último, está un poquito más complejo. Pero bueno, yo hablo entonces con los profes y vemos si podemos hacer alguna actividad en específico para el tema del parcial, entonces así cualquier duda que haya quedado al respecto la podemos terminar de evacuar, ¿sí? Entonces ya les queda a ustedes para el recuperatorio también, en caso de que sea necesario. Voy a volver un poquito hacia atrás en el chat. Sí, todas las evaluaciones formativas, autoevaluaciones en realidad, recuerden que las autoevaluaciones formativas ahora son para registro de ustedes, no involucran, digamos, aprobado o desaprobado, no tiene que ver nada después con el desarrollo próximo de la asignatura en cuanto a parciales, ni notas, ni nada de eso, son simplemente autoevaluaciones, las pueden hacer si ustedes quieren, si no, no, y es más, las pueden resolver la cantidad de veces que consideren necesarias. Son más que todo prácticas, lo que pasa es que recuerden que yo siempre les indico lo mismo, hay algunos temas, como por ejemplo tabla periódica de la unidad número 2, que si bien es un tema que nosotros lo vemos desde el punto de vista práctico, más vale son preguntas o son situaciones que uno les plantea y ustedes tienen que elaborar una explicación al respecto. Entonces son ejercicios, lo que pasa es que no involucran normalmente un cálculo numérico, ¿sí? Pero bueno, haciendo esa salvedad, son prácticas las autoevaluaciones, ¿sí? Bien, bueno, acá lo mismo con el ejercicio 3 del tema 1, sí,
cambiaban la numeración de los ejercicios, pero bueno, si hacemos una actividad de evolución, sería involucrando todos los ejercicios del parcial, ¿sí? Lucila, 50%. 50% que se corresponde con un 4. Eso cualquier cosa está en la primera parte de la guía. Así que cualquier duda al respecto lo pueden visualizar de allí. Bien, lo mismo con el ejercicio del dicrómato, ¿sí? Que a varios les surgió la duda, me dijo la profe Nancy con el tema del dicromato, recuerden que lo trabajamos en clase, ¿sí? Vimos el ácido dicrómico, yo les mostré cómo se formaba, estaba en las filminas, entonces de allí era solamente tener presente el anión dicromato y agregar el metal para la formación de la sal. Bien, por acá Vanessa me pregunta por el ejercicio 16 de la guía. Ah, bien. Vamos a ver si lo podemos buscar. Es un ejercicio de tabla periódica. ¿Cuáles de las siguientes especies tienen un mayor número de electrones desapareados? Y tenemos el azufre 2+, el azufre 0 y el azufre 2-. En ese caso, Vanessa, vos partirías de trabajar, por ejemplo, con el azufre 0, que ahí lo importante es mirar un poquito la configuración electrónica, ¿sí? Tenés kernel de neón, 3s2, 3p4, el subnivel 3s está completo, los dos electrones están apareados, y después tenemos el subnivel 3p, en ese caso vos tenés 4 electrones, siempre recordemos que siguiendo lo que vendría a ser regla de multiplicidad de espines o regla de Hahn, colocamos la mayor cantidad de espines paralelos posibles, que en este caso serían 3, y luego el número 4 lo apareamos. Entonces, en ese caso, el azufre 0, que sería tu base, tiene 2 electrones apareados y 2 desapareados, ¿sí? Después tenemos el azufre 2-, en ese caso tenemos 2 electrones extra sobre los electrones del azufre 0, esos 2 electrones ingresan en también el subnivel P, y terminan de completar, ¿sí? Nos quedaría con una configuración directamente 3p6, en ese caso el azufre 2- no tiene electrones desapareados, ¿sí? Son 0. Y después nos queda el azufre 2+, que es respecto de la pregunta del azufre 0, en este caso el azufre 2+, Vane, tiene que perder 2 electrones para poder quedarse con 2 cargas positivas extra. Entonces, en ese caso, de los 4 electrones que vos tenías originalmente en el azufre 0, en el 3p4, recordemos que 2 están apareados y 2 están desapareados. Allí perderías en teoría primero el electrón que se encuentra apareado por una cuestión tal vez de repulsión, electrón-electrón, son 2 electrones que están compartiendo el mismo orbital, hay un poquito más de repulsión ahí, entonces si vos tenés que sacar uno de los 4, sacarías ese primero, y después los otros 3, la verdad que es completamente equivalente sacar uno o el otro, las energías son las mismas, así que perderías 2 de esos 4 electrones y te quedarías con 2 electrones desapareados, o sea que en realidad azufre 0 y azufre 2+ tienen la misma cantidad de electrones desapareados, que son 2, ¿sí? Bien, por acá Germán me pregunta por la fórmula del fosfato de magnesio, ¿sí? No hay problema, vamos a ver si compartimos acá. Vamos sobre las filminas de hoy directamente, agregamos una nueva. Bueno, la agrego ahí, no hay problema. En este caso, vamos con fosfato de magnesio. Recordemos que si decimos fosfato es ortofosfato, esto
también lo hemos trabajado. Nos queda magnesio, 3, fosfato, que es ortofosfato, 2. ¿Sí? Fosfato de magnesio. Tenemos acá, vamos a ponerlo para que ustedes lo puedan ver como subíndice, ¿sí? En este caso tenemos el anión fosfato, ¿sí? Que ha cedido sus 3 protones, nos queda con 3 cargas negativas. Y después tenemos el catión magnesio, que la única posibilidad que tiene es un estado de oxidación más 2. Entonces las 2 cargas negativas del ortofosfato, perdón, las 3 negativas del ortofosfato y las 2 positivas del magnesio se intercambian una con la otra, o lo que es lo mismo, necesitamos 2 fosfatos 3 menos y 3 magnesios 2 más para poder lograr la neutralidad y equiparar las cargas, ¿sí? Positivas y negativas. Y nos quedaría de esa manera, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra consulta? Bien. Voy a apagar entonces el video para hacer un poquito más sencillo el tema del internet y comenzamos con lo que tenemos para hoy, ¿sí? Con la unidad número 3, estas filminas ya están cargadas. Ya las tienen disponibles en aula virtual, ¿sí? Casi que son las filminas del año pasado, nada más que, bueno, yo he hecho alguna que otra modificación, de nuevo he agregado alguna que otra gráfica nueva, para que ustedes tengan también algo diferente para ver, ¿sí? Entonces, para la unidad número 3, va a estar dividida, como les comentaba, en por lo menos 2 partes, ¿sí? Para poder irlo trabajando de a poco. Lo que vamos a estar viendo hoy, primero que nada, es haciendo un repaso de algunos conceptos básicos que en realidad son conceptos que ustedes han estado trabajando con la profe Nancy en las 2 horas previas, así que son cosas que ustedes tienen frescas, nada más que los vamos a ir mencionando como para hacer uso de estos conceptos más importantes que vamos a referenciar una y otra vez en el práctico, ¿sí? Es como para que los tengan presentes específicamente para lo que vamos a estar trabajando desde el punto de vista del seminario. Sobre todo vamos a hacer hincapié en los tipos de enlace con los que vamos a trabajar y cómo distinguirlos, que eso siempre es a un punto de conflicto, digamos, en la parte de la unidad número 3. Vamos a trabajar con estructuras de Lewis, tanto para los compuestos iónicos como para los compuestos covalentes, y fíjense que para los compuestos iónicos en realidad es bastante cortito el análisis que vamos a realizar, no llevan demasiado, no involucran demasiados conceptos. En cambio, lo que tiene que ver con el análisis de compuestos covalentes es lo que nos va a llevar el resto de la clase de hoy. No sé si llegaremos a terminar o no, pero lo continuarán mañana con el profe Pablo, y sobre eso van a ir agregando cosas al análisis de compuestos covalentes, ¿sí? Es bastante extenso. Ya vamos a hacer un repaso sobre todo lo que vamos a analizar para este tipo de compuestos. Entonces, algunos conceptos importantes, algunas cosas que, como les decía, vamos a estar referenciando en el transcurso de estas clases que nos lleve mirar la unidad número 3 o repasar la unidad número 3. Primero que nada, porque es importante estudiar los enlaces o porque es importante hacer referencia a los enlaces, porque si nosotros podemos detectar el compuesto, ¿sí? Y analizar la sustancia en particular, y podemos saber cuál es el tipo o la naturaleza de las partículas que conforman esa sustancia, y no solo la naturaleza de las partículas, sino también cuál es el tipo de interacción que existe entre ellas, ¿sí? Tipo de enlace, y la fuerza y las características de ese enlace, entonces nosotros podemos llegar a explicar un montón de propiedades específicas y comportamientos que son característicos de esa sustancia. Por ejemplo, nosotros podemos, haciendo base o tomando como base
el enlace. Los tipos de enlace podemos llegar a explicar, por ejemplo, digamos, solubilidad, ¿sí?, de una sustancia en otra. Podemos explicar, por ejemplo, comportamientos de conductividad térmica para lo que son los metales, y podemos explicar también, o podemos llegar a entender, el porqué de los estados de agregación a temperatura y presión ambiente, porque algunas sustancias son sólidas, otras son líquidas, otras son gases, que es un poco lo que planteábamos cuando veíamos nomenclatura, ¿sí? Ahora que uno empieza a conocer el tipo de enlace, el tipo de estructura que tiene la sustancia, porque recordemos que hay sustancias que van a ser una red tridimensional, en el sentido de que yo tengo, por ejemplo, cationes y aniones que están interaccionando uno con el otro. En ese caso no hablamos de moléculas, sino que hablamos de una red tridimensional de iones. Eso nos daría, por ejemplo, un sólido a temperatura y presión ambiente, cuando en el caso ya de compuestos covalentes, uno habla así de un enlace covalente entre dos átomos, por ejemplo, para originar una molécula, y de acuerdo a las características de esa molécula, será también la interacción que exista entre molécula y molécula, que por supuesto ese resultado, que es lo que nosotros conocemos como fuerza intermolecular, también va a definir las propiedades a escala macroscópica, como la solubilidad y el estado de agregación a temperatura y presión ambiente, ¿sí? Y también podemos llegar a explicar, por ejemplo, el porqué de los alótropos para una misma sustancia, es decir, por qué tenemos sustancias que están formadas por átomos de un mismo elemento, pero presentan propiedades tan diferentes, como es el caso típico del grafito y del diamante, pero también podemos llegar a mencionar lo mismo, por ejemplo, para el caso del azufre, ¿sí? Todo esto tiene que ver con el tipo de enlace que nosotros tenemos y el tipo de estructura que se genera al final para esa sustancia, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de enlace, ¿a qué estamos haciendo referencia? Estamos haciendo referencia más que todo a las fuerzas de atracción, que lo que van a hacer es mantener unidos a los átomos. También puede ser iones, ¿sí? ¿Por qué no? Todo depende del tipo de compuesto. Eso sí, con una consistencia tal que nosotros podemos considerar a esa unión como una unidad, ¿sí? Y son predominantemente de naturaleza eléctrica, no importa si el enlace es covalente, es iónico, es metálico, siempre la naturaleza es más que todo eléctrica. ¿Por qué se forman los enlaces? A no perder de vista esto, los átomos, ¿sí?, o los iones se van a combinar ¿con qué finalidad? Con una finalidad de conseguir una mayor estabilidad, que recuerden que para nosotros eso siempre significa una menor energía. ¿Cuándo es que nosotros logramos una mayor estabilidad, una menor energía? Es cuando la especie consigue tener una configuración electrónica que es comúnmente isoelectrónica con el gas noble que está más próximo en la tabla periódica, ¿sí? Recordemos que el concepto de isoelectrónico se trabaja normalmente en la parte de tabla periódica y quiere decir o implica el mismo número de electrones para las especies, que en este caso consideramos isoelectrónicas. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, el átomo de sodio, que es un metal, su comportamiento típico, debido a lo que ustedes vieron en tabla periódica, es tener una baja afinidad electrónica y una baja energía de ionización, es una tendencia a ceder electrones y formar el catión correspondiente, que en este caso sería, por ejemplo, el catión sodio, con una configuración que va a ser isoelectrónica con, en este caso, el neón. Algo similar pasa en el caso de los no metales, como por ejemplo el cloro, pero donde la afinidad electrónica sí es elevada y la energía de ionización es alta también. Entonces más vale la tendencia es a tomar electrones y generar el anión, ¿sí?, que va a tener nuevamente una configuración que va a ser isoelectrónica con el gas noble más próximo en la tabla, que en este caso, por ejemplo, es el argón. Entonces, si se encuentra, por ejemplo, un sodio con un cloro, es lógico pensar
que el sodio va a ceder el electrón y formar el catión correspondiente, mientras que el cloro va a tomar ese electrón que el sodio ha cedido, formar el anión correspondiente, y estas dos especies, por ejemplo, van a interaccionar a través de una fuerza electrostática, dando como resultado un sólido de tipo iónico, ¿sí? Un enlace de tipo iónico. ¿Está? Ahora, este es el caso particular donde un metal se encuentra con un no metal, pero dependiendo el tipo de elementos que yo tenga involucrado dentro de lo que es mi enlace, el tipo de enlace puede variar, ¿sí? Entonces, en el caso donde un metal y un no metal se encuentran, va a generar un enlace de tipo iónico. Ahora, si yo combino un metal con un metal, entonces vamos a obtener como resultado un enlace que va a ser en realidad metálico, y un no metal con un no metal va a ser un enlace covalente. Por supuesto, las propiedades y las características de cada uno de estos enlaces cambia y se modifica dependiendo de cuál de ellos estemos hablando, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para distinguir, ¿sí? Si nosotros tenemos una sustancia y observamos cuáles son los elementos involucrados, ¿cómo distingo yo un enlace de tipo iónico de un enlace tipo covalente de uno metálico, ¿sí? Hay dos maneras de hacerlo, que en realidad lo que nosotros siempre les proponemos a ustedes es que pongan en práctica las dos. Es justificar el tipo de enlace desde un punto de vista cualitativo y un punto de vista cuantitativo. Desde la parte cualitativa, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Yo puedo analizar cuáles son los elementos que están formando parte de mi compuesto y puedo decir, bueno, uno de esos elementos es un metal, el otro es un no metal, o puedo decir los dos son metales o este elemento directamente es un metal, o puedo decir los dos son no metales. Entonces ya eso a mí me da una idea, según la clasificación que vimos recién y el comportamiento que tiene cada elemento, ya sea afinidad electrónica, energía de ionización. Entonces yo puedo decir cuál es la tendencia que esos elementos combinados van a tener a formar un tipo de enlace u otro. Combinado con eso, ¿qué es lo que yo puedo hacer cuantitativamente? Puedo ir a la tabla periódica Z, puedo recoger los valores de electronegatividad de cada uno de los elementos que forman el compuesto y hacer una diferencia. Cuando yo hago la diferencia de los valores, siempre los acomodo para que la diferencia sea positiva, porque en realidad el valor absoluto es lo que a mí me interesa. Yo puedo tener también una idea del tipo de enlace. Si yo tengo una diferencia de electronegatividad que es realmente elevada, entonces seguro voy a estar en presencia de un elemento que es más metálico y uno que es más no metálico, ¿sí? Si la diferencia de electronegatividad es muy parecida, ¿sí? En realidad las electronegatividades son parecidas y la diferencia es muy pequeña, entonces yo puedo decir que los dos elementos se comportan similar uno con el otro y voy a estar en presencia de otro tipo de enlace. Entonces cuantitativamente yo puedo acompañar con ese pequeño cálculo de diferencia de electronegatividad. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que tener cuidado? Que dependiendo de la bibliografía que nosotros consultemos, ese corte de diferencia de electronegatividad entre lo que es un enlace iónico y un enlace covalente puede cambiar, ¿sí? El valor no es un valor fijo. Hay bibliografía que propone un corte en 1,5, hay otra bibliografía que propone el corte en 1,7 y hay otra incluso que lo propone más arriba, en 2. Entonces, normalmente tenemos lo siguiente, que si tenemos una diferencia de electronegatividad superior a 1,5, 1,7, 2, es muy probable que estemos en presencia de un enlace iónico, y si estamos por debajo de esos valores, es muy probable que estemos en presencia de un enlace covalente. Ahora, el análisis cuantitativo no es completamente exacto, no es un análisis exacto, ¿sí? Entonces yo debería acompañar eso por un análisis de la naturaleza de los elementos que conforman el compuesto, cosa de poder hacer una identificación lo más inequívoca posible del tipo de enlace
frente al cual me encuentro, ¿sí? Entonces, lo que esta diapositiva intenta resumir es un poco esos dos tipos de análisis, ¿sí? Si yo evalúo la tabla periódica, puedo entonces recordar dónde están ubicados los metales, grupo 1, grupo 2, la zona de transición, y los no metales que se comportan claramente como no metales en la esquina superior derecha de la tabla. Entonces, siempre que yo tenga elementos que están en esta zona, probablemente estoy en presencia de un enlace de tipo metálico. Si tengo elementos combinados que están en esta zona, en la esquina superior derecha, probablemente estoy en presencia de un enlace covalente. Y si tengo un elemento de un extremo de la tabla combinado con otro elemento del otro extremo, probablemente el resultado sea un enlace de tipo iónico, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros podemos calcular cuantitativamente? Hay una gráfica, que es esta que tenemos por acá a la derecha, se llama triángulo de Ketelar. No es una gráfica que comúnmente utilicemos en química general, surge un poquito más en química inorgánica, por eso ustedes tal vez en algún momento la hayan visto. Esta gráfica, ¿qué es lo que nosotros vemos? Vemos que en el eje de las ordenadas está graficada la diferencia de electronegatividad, por eso dice delta, y este es el símbolo de electronegatividad de Pauling, ¿sí? Y en el eje de las abscisas lo que tenemos son los valores promedio de las electronegatividades. Ese promedio es un promedio aritmético, o sea, electronegatividad 1 más electronegatividad 2 dividido 2, ¿sí? Cuando nosotros hacemos la gráfica, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con un triángulo donde en los distintos vértices del triángulo tenemos los distintos tipos de enlace. ¿Qué es lo que nosotros podemos observar? Que tanto el enlace metálico como el enlace covalente tienen diferencias de electronegatividad que son bajas. Fíjense que los dos están más que todo en esta zona por debajo del 1, ¿sí? Ahora, el metálico tiene electronegatividades promedio, que son bajas, están más a la izquierda, mientras que el covalente tiene electronegatividades promedio que son elevadas. ¿Qué pasa con el iónico? El iónico tiene electronegatividades promedio que están más o menos al medio, ¿sí? Fíjense, entre 2 y 3, pero tiene diferencias de electronegatividades que son altas, que están por arriba del 1, ¿sí? Por arriba de la unidad. Eso se corresponde justamente con el tipo de elemento que está formando nuestro compuesto. Si nosotros volvemos sobre los tres tipos de enlace, ¿qué nos vamos a encontrar? Con el enlace metálico, ¿sí? Que está conformado por metales, o sea que estamos más que todo a la izquierda de la tabla periódica. Los metales, si ustedes más o menos miran, tienen todos electronegatividades que son parecidos, o sea que es lógico que cuando nosotros hagamos la diferencia entre dos números que son similares, el resultado sea un número pequeño, ¿sí? Una diferencia baja. Y cuando sacamos el promedio aritmético entre dos números que son relativamente pequeños, el promedio va a ser relativamente bajo también, ¿sí? Y estamos en esta zona del triángulo, en el vértice inferior izquierdo. ¿Qué pasa con el covalente? El covalente tenemos no metales que están en esta zona de la tabla periódica. Si ustedes más o menos miran las electronegatividades, son todas electronegatividades bastante elevadas. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo hago la diferencia entre dos números grandes, el valor resultante va a ser un número chico, ¿sí? Si yo hago 9 menos 9, el resultado es 0, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, diferencia de electronegatividad baja, por debajo de la unidad. Pero las electronegatividades promedio son elevadas, porque yo tengo el promedio aritmético o matemático entre dos valores grandes, va a ser un valor grande también. Entonces estoy en la esquina inferior, pero derecha del triángulo. Y en el caso del iónico, voy a tener un elemento con una electronegatividad baja y un elemento con una electronegatividad alta. La diferencia va a ser un valor relativamente grande, por eso estoy por arriba de 1, y el promedio va a ser algo más o menos a la mitad, entre un número chiquito y un número grande, ¿sí? Y encontramos el iónico en la esquina superior de nuestro triángulo. Las electronegatividades promedio no es algo que nosotros tenemos tendencia a calcular, ¿sí? Cuando vamos a hacer
la identificación cuantitativa del tipo de enlace, pero sí, como les decía, la diferencia de electronegatividad nos puede dar una buena idea del tipo de enlace frente al cual estamos presentes. Fíjense, nos permite distinguir bastante fácil el iónico del covalente, siempre por supuesto con estos cuidados de tener en cuenta que el corte entre uno y el otro sabemos que no es un corte exacto. Y el metálico, si bien tiene una diferencia de electronegatividad baja, lo mismo que el covalente, me parece que ustedes ya, luego de ver tabla periódica, están en condiciones de distinguir un metal de un no metal. Entonces, a pesar de que la diferencia de electronegatividad en ambos casos sea baja, yo, según la naturaleza del elemento, puedo distinguir uno del otro sin mayores problemas. Lo interesante del triángulo de Ketelar es mirar un poquito qué pasa con el iónico y el covalente. Si ustedes se fijan, el iónico sangra un poquito hacia abajo, ¿sí? Que es el área verde, mientras que el amarillo, que es el covalente, se va bastante hacia arriba. Entonces, fíjense que si yo tiro, por ejemplo, una línea, vamos a hacer con otro color distinto, y me paro, por ejemplo, en una diferencia de electronegatividad de 2, fíjense que con una diferencia de electronegatividad de 2 y una electronegatividad promedio de 3, si bien la diferencia de electronegatividad es bastante elevada, es de 2, yo puedo encontrar compuestos que se clasifican covalentes con esa diferencia de electronegatividad alta. Algo similar, yo puedo buscar una diferencia de electronegatividad inferior incluso, por ejemplo, a 1,5, ¿sí? Vamos a hacerlo un poquito más derecho, por acá, y con una electronegatividad promedio un poquito más baja que 2,5, puedo tener, por ejemplo, un compuesto de tipo iónico con una diferencia menor a 1,5. Entonces, es por eso que yo les digo, cuidado con este corte del 1,5, 1,7, 2 de diferencia de electronegatividad, que no es un corte exacto. Es algo que nos da una muy buena idea para distinguir un tipo de enlace del otro, pero yo siempre necesito analizar el tipo de elementos que forman parte de la sustancia. Esas dos cosas en conjunto me van a permitir identificar el tipo de enlace sin mayor dificultad. ¿Está? Bien. Entonces, ustedes tienen uno de los ejercicios de la guía, por ejemplo, donde tienen varios pares de elementos diferentes, y en este caso lo que el ejercicio les pide puntualmente es ordenar de acuerdo a un incremento en la polaridad, ¿sí? La polaridad de la interacción tiene que ver con cuán diferente es la electronegatividad de un elemento con respecto al otro. Si no hay diferencia de electronegatividad, quiere decir que realmente voy a estar en presencia de un enlace covalente, y va a ser un enlace covalente ¿de qué tipo? Más vale un enlace covalente apolar, donde la distribución de la energía de los electrones de la nube electrónica es completamente equivalente, ¿sí? No hay un átomo que se lleve más los electrones compartidos en el enlace que el otro. Mientras que si voy aumentando la diferencia de electronegatividad, voy pasando por un enlace que es covalente más polar, ¿sí? Hay compartición de electrones, pero hay un poquito más de pelea, ya la distribución de la nube electrónica no es completamente pareja, hasta que ya directamente la diferencia de electronegatividad es tan grande que uno de los elementos uno de los átomos se lleva los electrones y el otro los deja ir, generando entonces un catión, un anión, y una interacción de tipo iónica. Entonces, un poco acá lo que busca el ejercicio es analizar los pares de elementos y poder decir cuáles son aquellos que son, digamos, hay tendencia a la formación de un enlace más covalente, mientras que cuáles generarían un enlace de tipo iónico, ¿sí? Luego, obviamente, para completar el ejercicio, en función de los valores de esa diferencia, los podemos ordenar de menor a mayor, ¿sí? Por acá Sabrina me pregunta si un ejemplo de enlace covalente apolar sería, por ejemplo, el dióxido de carbono. No, en ese caso,
Sabri, yo creo que hay que distinguir dos cosas. Por un lado, cuando uno habla de la polaridad del enlace, que es lo que nosotros estamos haciendo en este momento, y por otro lado, cuando uno habla de la polaridad ya de la molécula, ¿sí? Si uno tiene una molécula diatómica, donde yo tengo dos átomos y un enlace, por ejemplo, el cloro 2 o el oxígeno 2, entonces, en ese caso, si mi molécula tiene un solo enlace, la polaridad del enlace y la polaridad de la molécula es lo mismo. Ahora, cuando ya las moléculas son un poquito más complejas, están formadas por más de dos átomos, yo seguramente lo que tengo es más de un enlace dentro de mi molécula. Entonces, en ese caso, una cosa es la polaridad de los enlaces y otra cosa distinta es cómo se van a organizar esos enlaces en el espacio y si yo voy a tener la posibilidad de que esas polaridades se cancelen unas con las otras o no, dando como resultado una molécula que puede ser polar o apolar, ¿sí? La polaridad de moléculas no vamos a llegar a trabajarla hoy porque tenemos que ver primero geometría, ¿sí? Electrónica y geometría molecular, o sea que la polaridad de moléculas lo vamos a dejar para un poquito más adelante. Ahora solamente nos estaríamos focalizando en lo que es la polaridad del enlace, ¿está? Entonces, en el caso del dióxido de carbono, por ejemplo, tenemos un carbono y dos oxígenos. En ese caso, en este momento, yo analizaría solo la polaridad de la interacción carbono-oxígeno, cada una de ellas. Esos dos elementos tienen electronegatividades diferentes, entonces el enlace covalente va a ser un enlace covalente polar. Después, más adelante, tendremos que ver cuántos enlaces tiene la molécula, cómo se disponen esos enlaces en el espacio y qué pasaría con la polaridad de la molécula en definitiva. ¿Está? Entonces son dos cosas distintas, polaridad de enlace y polaridad de molécula. ¿Estamos? A tener cuidado con eso. Bien, entonces, cuando un enlace es polar y cuando es apolar, siempre estamos hablando de enlaces, en este caso, covalentes, porque en los enlaces iónicos hubo directamente transferencia electrónica completa y formación de iones. Entonces, en ese caso no puedo hablar de enlaces polares y apolares. Cuando hay compartición de electrones, en el caso de los covalentes, entonces ahí sí. ¿Cuándo será un enlace apolar? Cuando las electronegatividades de los elementos involucrados son las mismas. Y cuando será polar, cuando las electronegatividades son diferentes. Eso tiene que ver entonces con la distribución de la nube de electrones, si va a ser pareja o va a ser dispareja. ¿Está? Entonces, si nosotros vemos todos los pares de elementos que tenemos por acá, ¿sí? Dentro de lo que es el ejercicio, yo lo que he hecho acá es distribuirlos ya directamente en dos tablitas, donde ustedes pueden ver que la primera son enlaces covalentes y la segunda son enlaces iónicos, pero eso uno lo va a ir clasificando a medida que va haciendo las cuentas. Tenemos los dos elementos, y tenemos las electronegatividades que están sacadas de la tabla periódica, ¿sí? Para cada uno de ellos. Y lo que vemos en la última columna es la diferencia, ¿sí? Entre los valores de electronegatividad. Entonces, hay algunos que cumplen más o menos la regla que nosotros habíamos estado viendo hace un ratito. Por ejemplo, fósforo y azufre, que tienen una diferencia de electronegatividad de 0,31. Esto es esperado para un compuesto, un enlace de tipo covalente, ¿sí? Pequeña diferencia de electronegatividad, los dos elementos son no metales, entonces es algo que nosotros esperamos, una compartición de electrones. Fósforo con cloro pasa lo mismo, 0,81, es una diferencia bastante pequeña también. Acá hacemos una salvedad para el carbono y el yodo. Si ustedes toman las electronegatividades que figuran en la tabla periódica AZ, ¿sí? Van a ver que tanto para carbono como para yodo se encuentran con 2,5. Si hacemos la diferencia, 2,5 menos 2,5 nos daría 0. Eso no está del todo correcto, ¿sí? Las electronegatividades que están puestas en la tabla periódica Z son valores que están redondeados, ¿sí? Calculados experimentalmente y redondeados.
si a nosotros la diferencia de electronegatividad nos da 0, para dos elementos que son dos no metales, perdón, uno en teoría estaría en presencia de un enlace covalente completamente apolar, ¿sí? Donde la distribución de la nube electrónica es simétrica. Ahora, si los elementos son distintos, como en este caso, carbono por un lado y yodo por el otro, es de esperar que alguna asimetría en la distribución de la nube electrónica exista, ¿sí? Los elementos son distintos, entonces es muy complejo pensar que para dos elementos que son diferentes haya electronegatividades que son exactamente iguales. Entonces, si ustedes van y buscan en otra bibliografía, por ejemplo, van a ver que en realidad sí existe una pequeña diferencia entre las electronegatividades de los dos, ¿sí? Carbono es, por ejemplo, 2,55 y yodo es 2,66. Entonces, cuando hacemos la diferencia, el resultado es 0,11. Es cierto que es un enlace covalente con una diferencia de electronegatividad muy, pero muy pequeñita, o sea, es un enlace covalente muy, pero muy poco polar, pero algo de diferencia de electronegatividad entre ellos existe, ¿sí? Entonces, es por eso que el valor está puesto entre paréntesis, para que ustedes sepan que estos valores están tomados de otra bibliografía y no de la tabla Z. En el caso de los iónicos, podemos hacer algo parecido. Ya los iónicos, fíjense, tenemos potasio y flúor, un metal con un no metal, con una diferencia de electronegatividad realmente elevada, eso cae perfecto dentro de lo que es un iónico. Lo mismo pasa con el sodio y el bromo, y con el hierro y el oxígeno. En ambos casos es un metal combinado con un no metal, y la diferencia de electronegatividades en ambas situaciones es bastante alta. Ahora, lo que yo quiero que ustedes miren son los valores que están remarcados en azul, tanto en el caso de los covalentes como en el caso de el iónico. Y fíjense, para la diferencia silicio-flúor, ¿sí? La diferencia de electronegatividad es 2,08. Si yo me fijara única y exclusivamente en la diferencia de electronegatividad, ¿sí? Para poder justificar el tipo de enlace, en un caso como este estaría en problemas, porque 2,8 realmente es una diferencia que es elevada para un enlace de tipo covalente. Entonces, si yo a ciegas solamente mirar el número, correría peligro de que un enlace silicio-flúor, de clasificarlo como iónico cuando realmente no lo es, ¿sí? ¿Qué es lo que yo tengo que pensar acá? Un poco de nuevo en la naturaleza de los elementos que conforman el enlace o que conforman la unión. El flúor realmente es un elemento que es no metálico en su naturaleza, y el silicio es un poquito complicado, forma parte del grupo 14, si ustedes lo buscan en la tabla periódica. El grupo 13, 14, 15, incluso el grupo 16, van desde elementos que son más bien no metálicos en la parte superior de los grupos, pasando por metaloides en el medio de los grupos, y vamos hacia un comportamiento más metálico en la parte inferior. Son grupos que tienen realmente mucha riqueza en su comportamiento químico, pero bueno, eso complica un poquito cuando hay algunos de estos elementos que están formando parte de una unión y nosotros tenemos que distinguir si es covalente o iónico. El silicio realmente tiene más que todo un comportamiento no metálico, ¿sí? Entonces lo tenemos que tener un poquito más presente. Entonces, cuando yo combino silicio con flúor, conociendo la naturaleza y el comportamiento de los elementos, a pesar de que esto dé 2,8, yo puedo hacer una clasificación de esta unión como una unión covalente, ¿sí? Pensando en el silicio como un no metal y, por supuesto, en el flúor como un no metal. ¿Está? Si nosotros buscamos, por ejemplo, tetrafluoruro de silicio, que sería un compuesto que resultaría, por ejemplo, de la unión entre silicio y flúor, realmente este compuesto es una molécula que tiene un punto de ebullición bastante bajo, son menos 86 grados centígrados, es un gas a temperatura y presión ambiente, y como nosotros lo vemos así tal como una molécula, realmente estaría representando un comportamiento covalente. Recuerden que si fuese iónico, sería más bien un sólido a temperatura y presión ambiente, ya que los iónicos no son moléculas, sino que son redes tridimensionales.
¿sí? Entonces, un poquito una justificación experimental de esta asociación que nosotros, o de esta asignación que nosotros hacemos acá. En el caso del silicio y el cloro pasa algo, digamos, parecido en el sentido de que la diferencia acá es 1,10. Este 1,10 ya está por debajo de 1,5, o sea que ustedes mirando el valor cuantitativo solamente podrían llegar a asignarlo como un covalente, ¿sí? Pero no está de más destacarlo porque de nuevo el silicio forma parte de la unión en este caso y el silicio otra vez es un poquito complicado tal vez de identificar sus comportamientos, ¿sí? Acá tenemos tetracloruro de silicio como ejemplo, de nuevo molécula con un punto de ebullición de 57,6 grados centígrados. En este caso, este compuesto a temperatura y presión ambiente es un líquido, pero sigue siendo un compuesto de naturaleza covalente. Y en el caso de los iónicos, por ejemplo, litio y azufre, me da 1,5. Fíjense que el 1,5 está como que muy al límite, ¿sí? De la diferencia entre un tipo de enlace y el otro que nosotros podemos llegar a hacer. Pero si yo miro la naturaleza de los elementos, litio es un metal alcalino y el azufre es un no metal que pertenece al grupo 16 de la tabla. Entonces, cuando yo miro que uno es un metal y uno es un no metal, sumado a una diferencia de 1,5, entonces no hay duda de que yo debo clasificar esto como un compuesto iónico. ¿Está? Algunas aclaraciones. Después, acá en el cuadrito, ustedes tienen solamente a los pares de elementos ordenados de menor a mayor según las diferencias que pueden ver acá en la tabla, ¿sí? Que era lo que el ejercicio pedía. Las aclaraciones que vemos es que en la parte B de este ejercicio nos piden marcar los polos positivos y negativos de nuestro enlace. ¿Qué es lo que podemos observar? Que en el caso de los enlaces covalentes, fíjense que la parte positiva y la parte negativa del enlace están marcadas como densidades. Estas densidades quiere decir que son, más vale, cargas parciales. Yo no puedo en un enlace covalente hablar de una zona con carga positiva y una zona con carga negativa dentro de mi molécula, porque las cargas positivas y negativas se generan cuando hay una transferencia completa de electrones, ¿sí? Cuando se forman cationes y aniones. Pero en el caso de los compuestos covalentes, los electrones se comparten. No hay una transferencia de electrones neta. Entonces, si bien hay una zona de mi enlace que va a ser más positiva porque los electrones pasan menos tiempo en esa zona de la molécula, y va a haber otra que va a ser una zona más negativa porque los electrones pasan más tiempo en esa zona de la molécula. Esas cargas que yo tengo en esos sectores de la molécula solamente las puedo identificar como cargas parciales, ¿sí? O cargas temporales. Entonces, más vale le asigno un símbolo de densidad de carga parcial o densidad de carga positiva y densidad de carga negativa. Por supuesto, aquel elemento que sea más electropositivo o que es lo mismo que tenga una electronegatividad más baja, será la zona parcialmente positiva de mi molécula, mientras que el elemento que sea más electronegativo, que tenga la electronegatividad más alta, será mi zona de carga parcial negativa para la molécula, ¿sí? En este caso no hay ninguno, pero si yo tengo un enlace covalente que es completamente apolar, por ejemplo, cloro con cloro, los dos átomos son iguales, las electronegatividades son iguales, la carga está distribuida, en realidad los electrones están distribuidos completamente parejo, en ese caso no hay un polo positivo y tampoco hay un polo negativo, ¿sí? Simplemente la carga está distribuida de forma pareja, ¿sí? La densidad de electrones. Y en el caso de los iónicos, acá sí, hay una transferencia de electrones que es completa, se forman cationes, se forman aniones, entonces fíjense que yo ahora puedo hablar de cargas positivas y negativas sin ningún tipo de problema. Esto representa solamente cargas positivas y cargas negativas, no representa el número de cargas positivas y negativas, ¿sí? Eso es para que lo tengan presente. De nuevo, los metales, que son los más electropositivos, serán los que formen los cationes,
la zona de carga positiva, mientras que los no metales son los que forman los aniones, o sea, la zona de carga negativa. Hay una transferencia completa de electrones, se forman los cationes y los aniones, y la interacción termina siendo electrostática, típica de un compuesto iónico. ¿Qué es lo que podemos ver acá al costado? ¿Sí? Que yo les puse acá cuidado con, son algunos elementos que pueden llegar a aparecer dentro de compuestos que nosotros solemos trabajar en la guía de ejercicios, en los parciales o en los exámenes finales, que ustedes tienen que tener un poquito más de cuidado. ¿Por qué? Porque pertenecen a estos grupos 13, 14, 15, donde realmente tal vez no es claro el comportamiento como metal y no metal, ¿sí? Entonces, uno de ellos ya lo hablamos, es el silicio, ¿sí? Que tiene un comportamiento más vale no metálico. De estos tres, ¿con quién nos encontramos? Con el berilio. El berilio pertenece al grupo 2 de la tabla, es un alcalino térreo, pero si bien es un alcalino térreo, no se comporta como metal, no tiene un comportamiento metálico. Entonces, los compuestos que vaya a formar normalmente son compuestos que incluyen enlaces de tipo covalente. Un ejemplo típico que ustedes suelen ver en el teórico es, por ejemplo, el cloruro de berilio, que tiene un enlace covalente y no es un enlace iónico, que uno tal vez podría llegar a confundir si dijera, bueno, berilio es grupo 2, cloro es grupo 7, puedo llegar a decir metal, no metal y confundirme con un iónico cuando en realidad no lo es, ¿sí? Tengo que tener cuidado con el berilio. Otro que presenta el mismo problema es el boro. El boro está en el grupo 3 de la tabla periódica. Todavía a esa altura ustedes podrían llegar a hacer una interpretación del boro como un metal, cuando en realidad el boro tiene más que todo una tendencia a formar compuestos covalentes, ¿sí? Un ejemplo típico es el trifluoruro de boro, que se lo suele ver muy comúnmente, o las interacciones entre boro e hidrógeno, por ejemplo, que son también de tipo covalente. Tanto en el caso del berilio como en el caso del boro, esa particularidad que presentan es porque son cabeza de grupo, son elementos que son muy pequeñitos en comparación con el resto de los elementos que forman parte de los grupos, con el resto de los congéneres. Ese pequeño tamaño hace que tengan una tendencia a formar más que todo compuestos covalentes, o sea que con ellos dos tenemos que tener cuidado. Y el aluminio es un elemento que, dependiendo contra quién lo enfrente, va a tener tendencia a ser compuestos covalentes o iónicos. Todo depende de la situación, ¿sí? Por ejemplo, si yo lo pongo con el oxígeno, que realmente es muy electronegativo, el óxido de aluminio, que es lo que termina como resultante, es más que todo iónico, ¿sí? Es un compuesto iónico como tal. Ahora, si yo lo pongo con el cloro, por ejemplo, para hacer cloruro de aluminio, el cloruro de aluminio es covalente, ¿sí? Entonces, el aluminio depende un poco del tipo de compuesto, si va a ser covalente o va a ser iónico, ¿está? Entonces, ya saben, estos tres, sumado un poco al silicio, que ya lo hemos estado conversando, cuando aparecen dentro de un compuesto, hay que prestar un poquito más de atención, ¿sí? Eso sí, si estos elementos salen en algún tipo de compuesto, seguramente va a ser algún compuesto que hayamos estado conversando, ¿sí? Por ejemplo, cloruro de berilio, trifluoruro de boro, cloruro de aluminio, óxido de aluminio, que son los que hemos mencionado ahora, ¿sí? Pueden llegar a formar, por ejemplo, como decíamos en el caso del aluminio, cuando los combinás tienen que ser elementos muy electronegativos. Tiene que ser, por ejemplo, oxígeno, tiene que ser, por ejemplo, flúor, ¿sí? Entonces, en esos casos podría llegar a tener compuestos de tipo iónico, ¿está? Pero
les vamos a prestar un poquito más de atención, tal vez más a la generalidad de su comportamiento, para tener presente que los tenemos que tratar con cuidado, ¿sí? Bien, entonces acá tenemos un poquito un resumen de cómo es el aspecto de las sustancias, cómo es la estructura de las sustancias según el tipo de enlace, que esto es como yo les mencionaba hace un rato, se relaciona directamente con, en algunos casos, tipo de interacción y fuerzas intermoleculares, y luego, por ejemplo, con el estado de agregación a temperatura y presión ambiente. En el caso de los iónicos, entonces decíamos que se forma un catión, se forma un anión, porque hay una transferencia completa de electrones, y ese anión y ese catión se van a acomodar en una red tridimensional, ¿sí? Esas redes tridimensionales nosotros podemos hacer una interpretación de ellas en química general cuando pasemos a la unidad número 4 y trabajemos específicamente con los sólidos. Vamos a hacer algo de interpretación de estas redes que va a continuar luego en química inorgánica, ¿sí? Pero lo importante es que ustedes puedan observar que estos cationes y estos aniones se disponen de manera regular, en celdas que pueden ser cúbicas, pueden ser ortorrómbicas, y se van repitiendo en las tres direcciones del espacio, ¿sí? En X, en Y, en Z, y generan una estructura tridimensional que tiene una cantidad infinita de cationes y de aniones, ¿sí? El tipo de interacción que tenemos entre catión y anión, dijimos entonces que son fuerzas de tipo culómbicas, ¿sí? Electrostáticas culómbicas, interacciones considerablemente fuertes. Entonces, ese tipo de características nos da como resultado sólidos a temperatura y presión ambiente, normalmente con puntos de fusión que son considerablemente elevados, ¿sí? ¿Qué pasa en el caso de metales? Yo puedo tener un metal puro, como por ejemplo el cobre, o puedo tener una aleación, ¿sí? Por ejemplo, un latón, un bronce, en ese caso tengo dos metales. En el caso del enlace metálico, pasa algo muy parecido a lo que pasa con los compuestos iónicos. De nuevo, los cationes en este caso se van a acomodar en redes tridimensionales, que fíjense que son un poquito más simples que cuando tenemos un compuesto iónico donde tengo cationes y aniones mezclados. En el caso de los sólidos metálicos, yo solamente tengo cationes que, bueno, pueden ser hasta dos tipos diferentes, pero en el caso de metales puros, por ejemplo, son todas los cationes son iguales, entonces las redes en general son un poquito más sencillas de interpretar. ¿Y cómo se van a mantener estos cationes unidos uno con el otro? A través de todos los electrones, justamente que esos átomos han cedido para conformar los cationes, ¿sí? Este mar que nosotros llamamos de electrones, que hace un poco de pegamento entre un catión y el otro. Si no, carga positiva con carga positiva se repelerían y no formaríamos nada. Entonces, este mar de electrones, de nuevo, es un poco el pegamento entre un catión y el otro, ¿sí? Esta es una interpretación bastante básica que nosotros hacemos del enlace metálico, es una explicación que vamos a seguir elaborando en química inorgánica cuando trabajemos con otro tipo de teorías explicativas del enlace, ¿sí? ¿Y qué pasa en el caso de covalente? Bueno, algo que no mencioné recién, en el caso del metálico, como son redes tridimensionales parecidas al iónico, de nuevo el resultado son normalmente sólidos a temperatura y presión ambiente, con un punto de fusión bastante elevado también, exceptuando casos particulares donde el enlace metálico es un poquito más débil, entonces el metal es, por ejemplo, un líquido a temperatura y presión ambiente, que no son muchos los casos, pero los hay, como por ejemplo el mercurio, ¿sí? Y después en el caso de los covalentes, los compuestos covalentes, de nuevo, diríamos que son un poco los más complicaditos de los tres, porque los compuestos covalentes yo tengo que distinguir dos cosas, y acá volvemos sobre lo que habíamos hablado un poquito antes. Una cosa es el enlace,
que existe entre átomo y átomo para generar la molécula, y otra cosa es la interacción que existe entre molécula y molécula. Para los compuestos covalentes, las dos cosas van a definir el tipo de estructura de mi compuesto y también el estado de agregación a temperatura y presión ambiente, ¿sí? Yo puedo tener compuestos covalentes que son moléculas simples, como tenemos acá, por ejemplo, el cloro 2 y el cloruro de hidrógeno. Fíjense que acá tenemos ejemplos de un covalente apolar, donde los átomos son iguales, las electronegatividades son las mismas. Entonces, la nube electrónica está completamente pareja distribuida. Y en el cloruro de hidrógeno, el cloro es un poco más electronegativo que el hidrógeno, entonces fíjense cómo la nube electrónica se distribuye un poquito diferente. Alrededor del cloro tenemos la zona de densidad negativa de la molécula y alrededor del hidrógeno tenemos la zona de densidad positiva. Estas moléculas, cloro 2 con molécula de cloro 2 con molécula de cloro 2, van a interaccionar entre ellas a través de fuerzas intermoleculares que vamos a ver posteriormente cuando terminemos de tratar enlace. Y en estos casos, el enlace o el tipo de molécula que nosotros tengamos va a determinar el tipo de fuerza intermolecular, que en definitiva va a ser quien maneje el estado de agregación a temperatura y presión ambiente. En un caso como este, es típico de gases a temperatura y presión ambiente, ¿sí? Lo mismo pasa en el caso del cloruro de hidrógeno, donde las fuerzas intermoleculares van a ser diferentes a cloro 2, pero también va a manejar el estado de agregación. Y por supuesto, tenemos también otro tipo de moléculas donde las interacciones son ya de mayor magnitud, que en estos casos, por ejemplo, y tenemos líquidos a temperatura y presión ambiente, que es el caso del agua, por ejemplo, del metanol, también del peróxido de hidrógeno. Y por supuesto que también existe la opción de que las moléculas estén acomodadas dentro de una red, como veíamos en el caso, por ejemplo, de los iónicos o los metálicos. En ese caso son compuestos covalentes que son sólidos a temperatura y presión ambiente. Entonces, fíjense cómo realmente los compuestos covalentes nos pueden dar los tres estados de agregación distintos a temperatura y presión ambiente, dependiendo qué cosa. Las características de la molécula y la magnitud de las fuerzas intermoleculares que existan entre molécula y molécula, ¿sí? Bien, ¿hay alguna duda hasta acá? Perfecto. Hemos entonces hablado un poquito de los distintos tipos de enlaces, ya recordamos cuáles son las características de cada uno de ellos, cómo impactan eso en los estados de agregación, por ejemplo, de las sustancias y las propiedades macroscópicas de las sustancias, y sabemos cómo distinguirlos, tanto cualitativamente, pensando en la naturaleza de los elementos involucrados, como cuantitativamente, haciendo la diferencia de electronegatividad y fijándonos si es una diferencia alta o baja, ¿sí? Una vez que nosotros hacemos la identificación del tipo de enlace, ¿cómo los vamos a analizar o qué les vamos a pedir nosotros desde el práctico? Hacer un análisis justamente a través de estructuras de Lewis. Las estructuras de Lewis implican la utilización de los símbolos de Lewis, que son los que han estado viendo ustedes en el teórico, donde nosotros simbolizamos cada elemento por el símbolo que tiene, que lo podemos obtener a partir de la tabla periódica, y normalmente identificamos con puntos o con cruces los electrones que forman parte de la zona de valencia para cada uno de esos elementos. Luego, vamos a trabajar con esos símbolos de Lewis para intentar representar el enlace, ya sea un enlace iónico o un enlace covalente. Por supuesto, las representaciones van a ser un poquito distintas dependiendo del tipo de enlace, ¿sí? La representación realmente del enlace iónico
por Lewis no es compleja, tampoco tenemos demasiado para elaborar. Acá ustedes lo pueden ver representado en esta filmina. Lo que yo hice fue elegir dos pares de elementos de los que ya habíamos analizado previamente, en este caso litio y azufre, y potasio y flúor, ¿sí? Para que ustedes recuerden que lo primero que tenemos que hacer es identificar el tipo de enlace, ¿sí? Miren que acá está la explicación cuali cuantitativa. La cualitativa sería metal con no metal, ¿está? Tenemos litio con azufre y potasio con flúor. Y la diferencia, en ambos casos son diferencias elevadas. Por supuesto hay que buscar los números, hay que hacer la diferencia y obtenemos 1,5 y 3,18. Una diferencia bastante más clara que la otra, pero aún así son diferencias considerables. Entonces, nosotros inequívocamente podemos hablar de los dos tipos de enlace, en este caso como enlaces iónicos. Una vez que hemos hecho esa identificación, pasamos a hacer las estructuras de Lewis. ¿Cómo van a estar formadas las estructuras de Lewis para un enlace iónico? En el caso, por ejemplo, del fluoruro de potasio, nosotros tenemos el símbolo de Lewis del potasio, también la configuración electrónica, que la podemos obtener directamente en la tabla periódica, más el símbolo de Lewis del flúor con la configuración electrónica correspondiente. Fíjense que la configuración electrónica podemos ponerla abreviada, esto no hay ningún tipo de problema, va a ser el kernel de el gas noble y la zona de valencia, ¿sí? Y luego eso va a formar como resultado nuestro compuesto iónico, que en este caso, ¿qué va a suceder? El potasio, con un comportamiento metálico típico, con una afinidad electrónica baja y una energía de ionización baja, va a deshacerse del único electrón que posee en la zona de valencia y se lo va a dar al flúor, que tiene un comportamiento no metálico típico, ¿sí? Afinidad electrónica alta, y energías de ionización altas también, o sea, la tendencia es a tomar electrones. Entonces, si el potasio va a ceder ese electrón, ¿qué pasa? Este electrón que estaba en el 4s, directamente yo ahora lo pierdo, y fíjense cómo la configuración electrónica pasa a ser directamente kernel de argón. En este caso, potasio ha tomado la configuración electrónica del gas noble que es isoelectrónico, ¿sí? Con el catión potasio, y ha logrado la estabilidad que estaba buscando. En este caso, si el potasio se dio una carga negativa, se va a quedar con una carga positiva extra, que es esta que estamos viendo acá. Y el flúor ha tomado ese electrón que le cedió el potasio y ha completado la zona de valencia. Ahora pasa a ser 2s2, 2p6. Si nosotros vemos kernel de helio 2s2, 2p6, directamente es la configuración electrónica del gas noble que sigue en la tabla periódica el flúor, que vendría a ser el neón. ¿Está? Fíjense cómo el símbolo acá del flúor, nosotros le completamos el electrón que ha tomado, y como tiene una carga electrónica, una carga negativa extra, la simbolizamos con el signo menos. Entonces, lo que nosotros podemos ver acá son varias cosas. Por un lado, las configuraciones electrónicas en la parte de abajo que tienen que estar, ¿sí? Para que la estructura de Lewis sea completa. Y estarían simbolizando esta idea de las especies que consiguen la configuración isoelectrónica con el gas noble, consiguen esta estabilidad que estaban buscando, ¿sí? Y por otro lado tenemos ya el compuesto formado, donde vemos la presencia clara del catión, la presencia del anión, y fíjense que debemos mantener la electroneutralidad del compuesto. Entonces, si tengo un catión monopositivo, tengo un anión mononegativo. Positivo con negativo hacen un compuesto que termina siendo neutro, ¿sí? Ya vamos a ver qué pasa en el caso de que tengamos una estequiometría que no sea necesariamente 1 a 1, es decir, por cada anión un catión, ¿está? La unidad formular es básicamente la fórmula molecular del compuesto, fluoruro de potasio en este caso, y lo que podemos ver acá es, de nuevo, la celda unidad del fluoruro de potasio para que ustedes puedan observar
cómo se acomodan cationes y aniones en esta red tridimensional, y recordemos nuevamente esta idea de que esto es un sólido a temperatura y presión ambiente, ¿sí? Que no existe la molécula de fluoruro de potasio, ¿está? Yo no puedo utilizar, no puedo decir molécula de fluoruro de potasio, porque eso sería un error conceptual, ¿estamos? No, las flechas Lorenzo no hace falta, simplemente es en este caso como para que vos puedas ver la transferencia de electrón, pero esta flecha por acá no es necesaria, ¿sí? Veamos qué pasa en el caso del sulfuro de litio. Veamos primero, para que ustedes miren acá la unidad formular, el sulfuro de litio es distinto al fluoruro de potasio en el sentido de que ya la relación no es 1 a 1, es decir, por cada catión ya no tengo un anión y viceversa. Ahora, por cada anión estoy teniendo 2 cationes, ¿sí? Por cada anión sulfuro tengo 2 cationes litio. Entonces, esto tiene que estar de alguna manera representado también en la estructura de Lewis correspondiente, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos el símbolo de Lewis para el litio con su configuración electrónica, tenemos el símbolo de Lewis para el azufre con su configuración electrónica, y analicemos primero qué es lo que sucede desde el punto de vista de la transferencia de electrones. Este electrón que tiene el litio, que se comporta como metal, lo va a ceder, y entonces la configuración electrónica ahora queda simplemente 1s2, que es la configuración electrónica del helio. Mientras que el azufre va a tomar este electrón que el litio le cede y va a empezar a completar su nivel de valencia. Fíjense que con un solo electrón no lo completa. Me va a quedar kernel de neón, 3s2, 3p5. Me falta un electrón en el subnivel P para poder llegar a la configuración electrónica del gas noble. De allí es que surge la presencia de que yo necesito 2 cationes litio, donde cada uno de ellos ceda un electrón, y entonces un anión sulfuro que pueda formarse a partir de los 2 electrones que estos 2 cationes litio le han cedido, ¿sí? Entonces, en definitiva, el azufre va a recibir 2 electrones, uno de un litio, otro de otro litio, y recién ahí puede completar kernel de neón, 3s2, 3p6, que es la configuración electrónica del elemento argón. Fíjense que acá están resaltados los 2 electrones que ha tomado a partir de los cationes litio. ¿Qué es lo que yo observo acá? Y acá a tener cuidado. Cada uno de los litios cede un electrón. Entonces, los cationes litio que se van a formar son monopositivos, ¿sí? Ahora, si son 2 cationes litio los que se han formado, entonces el 2 que va a aparecer es un 2 acá adelante. ¿Por qué hago esta distinción? Porque muchas veces sucede que colocan, por ejemplo, litio 2+, eso no es correcto, porque no es que se forma un catión litio con 2 cargas positivas, sino que se forman 2 cationes litio con una carga positiva cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, a tener cuidado en cómo ubicamos acá este 2. Y sí, el azufre es un anión sulfuro, que en este caso va a tener 2 cargas negativas extra, o sea que es un anión sulfuro con doble carga negativa o dinegativo, ¿sí? Fíjense que la neutralidad en este caso se va a estar cumpliendo. Tenemos en definitiva 2 por +1, 2 cargas positivas con 2 cargas negativas. El compuesto final es un compuesto neutro. Y lo que estamos viendo es acá de nuevo la representación en el esquema de un sistema cristalino, ¿sí? Una red tridimensional, para seguir reforzando esta idea de que los compuestos iónicos no son moléculas, sino que tienen otro tipo de estructura que define sus propiedades macroscópicas, ¿sí? Con respecto a lo que es enlace iónico, esto es todo lo que haríamos desde el punto de vista de estructura de Lewis, ¿sí? Esta sería la estructura de Lewis para un compuesto, esta sería la estructura para otro, y por supuesto la identificación del tipo de enlace con la justificación apropiada, ¿sí? ¿Hay alguna duda sobre estructura de Lewis para compuestos iónicos?
Bien. Perfecto. De compuestos iónicos, lo único que podemos agregar a esto puede ser algo tal vez de análisis de energía reticular, pero ya lo vamos a trabajar un poquito más adelante cuando entremos en la unidad de sólidos específicamente, ¿sí? Ya después, para compuestos iónicos, por el momento no hay mucho que podamos sumar, ¿sí? Vamos entonces con el análisis para compuestos covalentes. Que fíjense que ahora sí, el análisis para compuestos covalentes es bastante más extenso. Esto es en definitiva todo lo que nosotros le vamos a pedir para el análisis de un compuesto covalente desde el punto de vista del práctico o del teórico. Vamos a estar pidiendo estructura de Lewis, geometría electrónica, geometría molecular, polaridad de molécula e hibridación de átomo central, ¿sí? Tanto el punto 2 como el 3, como el 4 y como el 5 para un compuesto iónico no se analiza, ¿sí? Son exclusivos de los análisis para los compuestos covalentes. Obviamente, todo este análisis es lo que nos va a llevar las futuras clases. Hoy vamos a comenzar con el análisis de la estructura de Lewis y después seguiremos sumando digamos, al resto del análisis para este tipo de compuestos. ¿Está? Entonces, ¿cómo representamos un análisis o un compuesto covalente, mejor dicho, desde el punto de vista de la estructura de Lewis? Vamos a utilizar nuevamente los símbolos de Lewis para los elementos, que son los que estuvimos utilizando recién. Nada más que ahora vamos a trabajar con compartición de electrones, ¿sí? Para poder generar enlaces. Los electrones, lo que propuso Lewis, siempre se comparten de a pares. Yo puedo compartir un par y generar un enlace simple, puedo compartir dos pares y generar un enlace doble, o puedo compartir tres pares y generar un enlace triple, ¿sí? También me van a quedar seguramente electrones o pares de electrones que no van a formar parte de un enlace, ¿sí? O sea, no van a estar uniendo un átomo con el otro dentro de mi estructura. Esos pares de electrones les solemos llamar pares no compartidos, ¿sí? Y si bien no desde el punto de vista de esta teoría, ¿no? No estarían contribuyendo de manera directa a lo que vendría a ser un enlace entre un elemento y el otro, sí posteriormente van a afectar la geometría electrónica que nosotros definamos y la geometría molecular. Entonces es muy importante que ustedes cuando generan una estructura de Lewis pongan todos los pares electrónicos involucrados, tanto los compartidos como los no compartidos, ¿sí? Para este tipo de estructuras, donde realmente ahora vamos a trabajar con moléculas donde tenemos presentes más de dos átomos, podemos llegar a tener 3, 4, 5, el número que sea necesario, vamos a tener que armar un esqueleto, ¿sí? Que represente un poco a la molécula. Para armar ese esqueleto nosotros vamos a poner el átomo más electropositivo, o lo que es lo mismo, el que tenga la electronegatividad más pequeña, lo vamos a ubicar al centro de la estructura, y después el resto de los átomos los vamos a ubicar a sus alrededores, y les solemos llamar átomos periféricos. Los hidrógenos tienen una particularidad, lo mismo diríamos que en el caso de los flúor, siempre son átomos periféricos, ¿sí? No los vamos a encontrar nunca como átomos centrales dentro de la estructura. Y sí que vamos a seguir una regla importante para el caso de las estructuras de Lewis, y es que vamos a tratar de completar dentro de lo posible el octeto de todos los elementos involucrados. Esto es de nuevo haciendo referencia un poco a la idea que veíamos hace un rato, de que justamente en este caso los átomos van a compartir electrones, tratando de generar una estructura donde todos ellos se rodeen por 8 electrones. De esa manera, esos 8 electrones en la zona de valencia estarían representando una configuración isoelectrónica con el gas noble más próximo, y de nuevo representando esta idea de estabilidad y menor energía
que es el objetivo justamente de que los elementos se unan generando distintos tipos de compuestos, ¿sí? Esa regla del octeto no se va a cumplir siempre, hay excepciones que son importantes a esa regla y también vamos a analizar una por una cada una de esas excepciones para que ustedes las tengan en cuenta. Algunas cuestiones importantes de la estructura de Lewis, sí vamos a tener presente que lo único que va a hacer es mostrarnos un patrón de enlace, es decir, si los enlaces son simples, dobles y triples, y cómo se distribuyen dentro de la molécula para generar la estructura, ¿sí? El número de uniones, pero no nos dice nada sobre consideraciones energéticas, es decir, si yo tengo dos estructuras distintas, ¿cuál de las estructuras de Lewis es más probable? Para hacer ese tipo de consideración tenemos que agregar un concepto más a esto que vamos a estar trabajando. La estructura de Lewis por sí sola no me estaría dando información y tampoco nos va a mostrar nada sobre la forma o la geometría de la molécula. Para hablar de geometría, después vamos a tener que introducir otra herramienta que es modelo RPCB, repulsión de los pares de electrones en la zona de valencia, para poder hablar de geometría. De nuevo, la estructura de Lewis por sí sola no me estaría dando ninguna información al respecto. Entonces, algunos ejemplos típicos donde se cumple la regla del octeto, donde todos los átomos involucrados van a terminar rodeados por 8 electrones, ¿sí? Si ustedes toman la tabla periódica y miramos los elementos del grupo 14, ¿sí? Por ejemplo, carbono, silicio, que son los dos que más vamos a trabajar, esos elementos normalmente se rodean por 8 electrones, ¿sí? Y forman parte de lo que sería el centro de nuestra estructura. Del grupo 14 en adelante, 15, 16, 17, son elementos que también tienen la posibilidad de rodearse por 8 electrones, ¿sí? De cumplir regla del octeto. Y es muy común encontrarlos, algunos de ellos como centro de la estructura y algunos otros como átomos periféricos dentro de las estructuras. Pero básicamente del 14 en adelante yo tengo la posibilidad de cumplir regla del octeto, ¿sí? Los elementos del grupo 14 con seguridad la van a cumplir. Los elementos del 15, 16 y 17, dependiendo del periodo en el que se encuentren, podemos llegar a tener alguna otra situación, ¿sí? Que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, cuando nosotros tenemos una molécula, como por ejemplo en este caso el tetrabromuro de carbono, fíjense que yo acá les puse los pasos al costadito de color azul. Esto es más o menos lo que yo voy siguiendo para generar la estructura de Lewis de mi compuesto. Lo primero que voy a hacer es analizar el átomo central de la estructura. En este caso, entre carbono y bromo, si yo busco las electronegatividades en la tabla periódica, el carbono es el más electropositivo, o sea que va a ser el que voy a poner al centro de mi estructura. Y los bromos, que en este caso son más cantidad, son 4, los voy a distribuir como átomos terminales alrededor del átomo de carbono. Una vez que yo identifico que el átomo de carbono es el centro de mi estructura, me voy a fijar a qué grupo y a qué periodo pertenece. En este caso, el carbono pertenece al grupo 14, que dijimos que es un grupo que típicamente cumple con regla de octeto, ¿sí? No tiene demasiado problema. Y también otra cosa importante acá, pertenece al segundo periodo. En particular, los elementos del segundo periodo también cumplen con regla de octeto, ¿sí? Entonces, al pertenecer al grupo 14 y al segundo periodo, es como que al carbono, en este caso, no le quedan muchas opciones que cumplir esta regla sí o sí, ¿está? Entonces, para generar la estructura, ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer una cuenta de los electrones necesarios, los disponibles, los compartidos y los no compartidos. Los electrones necesarios van a ser básicamente todos aquellos electrones que yo necesito para poder completar el octeto de todos los átomos involucrados en el compuesto. En este caso yo tengo un carbono que va a querer rodearse por 8 electrones y 4 bromos que van a querer rodearse por 8 electrones también.
El resultado es que estaría necesitando 40 electrones para cumplir el octeto de todo el mundo dentro de esta estructura. Los electrones disponibles son, como su nombre lo indica, los electrones de los cuales yo dispongo, es decir, los electrones de valencia que cada átomo aporta a la estructura. En este caso, el carbono, como pertenece al grupo 4 de la tabla, aporta 4 electrones, mientras que los bromos pertenecen, o el bromo pertenece al grupo 7 o 17 de la tabla periódica, entonces aporta 7 electrones de valencia, es un halógeno. Entonces, 1 por 4 más 4 por 7, tenemos un total de 32 electrones. Fíjense que yo necesito más electrones de los cuales dispongo y es por eso que no tengo otra opción que compartir para poder cumplir el octeto de todos los elementos involucrados. 4 menos 32, 8 electrones, que si yo lo divido por 2, esto me estaría dando el resultado de que hay 4 pares de electrones que se van a compartir para poder generar mi estructura. Es decir, que yo voy a localizar 4 enlaces. Lo último que calculo son los electrones no compartidos, que van a ser los electrones disponibles, en este caso 32, menos los electrones compartidos. Cuidado acá, tengo que tomar los electrones compartidos, no los pares. Entonces va a ser 32 menos 8, 24, que si yo lo divido por 2, esto me va a estar dando el número de pares de electrones no compartidos. ¿Cómo traduzco esto en mi estructura? Pongo el átomo central, distribuyo los periféricos, en este caso lo más simétrico posible. Por el momento no me voy a preocupar por geometría, eso viene después. Y lo primero que voy a hacer es tomar los pares compartidos y utilizar cada uno de ellos para formar un enlace entre cada uno de los átomos periféricos y el átomo central. Eso me va a permitir a mí, ¿qué cosa? Me va a permitir darle forma a mi esqueleto, darle forma a mi estructura. Si yo no uno todos los átomos periféricos al átomo central, es imposible tener una molécula, ¿sí? En este caso, fíjense que yo tengo 4 átomos periféricos, tengo 4 pares de enlace que puedo unir al átomo central y no me queda nada que me sobre. ¿Me pueden llegar a sobrar pares compartidos? Sí, me pueden llegar a sobrar. En ese caso, ¿qué haría? Formaría dobles o triples enlaces, ¿sí? Formaría enlaces múltiples. Ya vamos a ver algún ejemplo. Y por último, lo que voy a hacer va a ser ocupar los pares no compartidos. ¿Qué voy a hacer con los pares no compartidos? Los voy a tomar y los voy a utilizar para cumplir el octeto de todos los átomos periféricos primero. En este caso, si yo cuento, por ejemplo, para este bromo tiene a su alrededor solo los 2 electrones del enlace. Entonces, lo que yo hago es ponerle 3 pares electrónicos no compartidos y ahora voy a contar el número de electrones a su alrededor. Va a ser los 2 electrones del enlace, que acá están simbolizados como con un segmento pequeñito, ¿sí? Sería 1 y 2. Y voy a tener 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8. Lo mismo voy a hacer para los otros 3 bromos. Completo todos los octetos. Fíjense que en este caso, el carbono ya tenía su octeto completo, una vez que puse todos los electrones compartidos, ¿sí? Tenía 1, 2 acá, 3, 4 acá, 5, 6, 7 y 8. Si yo saco la cuenta, tengo 4 bromos y utilicé 3 pares de electrones no compartidos para cada uno de ellos, 4 por 3 son los 12 pares no compartidos que tengo por acá. ¿Me pueden llegar a sobrar? Sí, pueden llegar a sobrarme. En ese caso, ¿qué haría con los pares no compartidos que me sobran? Los ubicaría sobre el átomo central, ¿sí? Eso me daría como resultado una estructura donde el átomo central tiene pares electrónicos no compartidos. Por supuesto, no es este caso, porque si yo llegara a poner un par de electrones no compartidos sobre el carbono, en este caso
tendría más de 8 electrones que rodean al carbono, y no, eso no puede ser porque dijimos que el carbono pertenece al grupo 14 y al segundo periodo, entonces ya vamos a ver que eso no es una excepcionalidad, cumple siempre con regla del octeto, ¿sí? Bien, Sabri, en el centro de la estructura tenés dos formas de decirlo, el más electropositivo, como te dice por acá Lola, o el menos electronegativo, el que tiene la electronegatividad más pequeña. ¿Sí? Decir poco electronegativo o muy electropositivo es lo mismo. ¿No? ¿Qué es lo único que me queda para poder completar esta estructura de Lewis? Calcular las cargas formales de cada uno de los átomos dentro de la estructura. El cálculo de cargas formales, chicos, esto grábenselo, tiene que estar sí o sí, porque si no la estructura de Lewis se considera incompleta. ¿Ah? ¿Qué son las cargas formales? Un repaso rápido. Es básicamente la carga que tendría cada uno de estos átomos dentro de la estructura si los pares electrónicos se compartieran igualmente. La carga formal es realmente una carga teórica, no es una carga verdadera, eso ustedes ya lo saben, porque esta estructura es un compuesto covalente. Si yo comparto electrones, ya vimos previamente que yo no tengo cargas dentro de la molécula. Tengo como mucho densidades parciales de carga, densidades positivas, densidades negativas, o sea, zonas un poco más positivas, zonas un poco más negativas, pero no tengo cargas positivas ni negativas porque el compuesto no es un compuesto iónico, ¿sí? No tengo cationes ni aniones. Entonces la carga formal es realmente un valor teórico, ¿sí? No es un valor verdadero. Y está suponiendo que los electrones se comparten sí o sí por igual, que tampoco es necesariamente correcto, porque en este caso, por ejemplo, bromo y carbono tienen electronegatividades distintas. El bromo es más electronegativo. Entonces, cada uno de estos 4 enlaces que yo veo acá son enlaces covalentes polares, donde los electrones compartidos van a estar siempre más en la zona del bromo, que es el átomo más electronegativo, ¿sí? Y el carbono es el más electropositivo, o sea que va a ser la zona de densidad positiva dentro de mi molécula. Entonces, la carga formal es un cálculo teórico que nosotros hacemos. Ahora, ¿para qué me sirve si tiene tantas suposiciones involucradas? Bueno, porque en realidad es la herramienta que a mí me hace falta para que si yo tengo la opción de tener más de una estructura de Lewis diferente para un mismo compuesto, que vamos a ver que eso pasa, sobre todo en el caso de oxoaniones. El cálculo de cargas formales lo que me permite hacer es decir, bueno, esta estructura de Lewis es más probable para este compuesto que esta otra, ¿sí? ¿Cuál va a ser la estructura de Lewis más probable? Va a ser la estructura de Lewis que tenga, en general, las cargas formales más pequeñas, ¿sí? Hay otras reglas relacionadas con cargas formales, que seguramente ustedes lo han visto en el teórico, si no lo pueden encontrar en el Chang. Por ejemplo, dos cargas formales negativas o dos cargas formales positivas nunca tienen mucha tendencia a estar juntas. Las cargas formales negativas siempre deberían estar sobre los elementos más electronegativos y las cargas formales positivas deberían estar sobre los más electropositivos. Y por supuesto que la sumatoria de las cargas formales multiplicada por el número de átomos de ese elemento que tenemos dentro de la estructura, debería darnos la carga total de nuestro compuesto, ya sea cero o sea una carga positiva en el caso de un catión o una carga negativa en el caso de un anión, ¿sí? Estoy leyendo por acá la pregunta, en tu pregunta, abrir en el chat. Bien, perdón, estaba pensando, no me hacía la idea que venía la pregunta. Sí, a ver, el primer parcial
¿sí?, que nosotros tuvimos de la unidad número 1, era solo práctico. Abrir los dos parciales que faltan, el parcial número 2 y el parcial número 3, esos sí son teóricos y prácticos. Se evalúa teórico y práctico por separado, ¿sí?, en cada uno de ellos. ¿Está? Bien, ¿cómo calculamos la carga formal? Va a ser el número de electrones de valencia del elemento, le vamos a restar el número de electrones que quedaron sin compartir y le vamos a restar, y acá lo pueden ver escrito de dos formas dependiendo de la bibliografía. O le restan el número de enlaces, eso estaría haciendo referencia a los pares enlazantes, o lo pueden llegar a ver también como el número de electrones compartidos dividido 2, que en otras palabras es número de enlaces, ¿sí?, número de pares enlazantes. Entonces acá fíjense que están calculadas las cargas formales de bromo y de carbono. Para carbono tenemos 4 electrones de valencia, menos no le queda ningún electrón no compartido, menos los 4 pares de enlace. El resultado es 0. Y para el bromo hicimos un solo cálculo porque todos los bromos son exactamente iguales. 7 electrones de valencia menos 6 electrones no compartidos menos un enlace cada uno de ellos, el resultado es 0. Fíjense que esta estructura de Lewis es una muy buena representación de la molécula, donde las cargas formales son todas muy bajas, en este caso 0. Y por supuesto, si yo sumo todas las cargas formales, tengo 0 del carbono y después tengo 0 por 4 de cada uno de los bromos, el resultado es 0 y se condice con una molécula neutra, ¿sí?, una estructura donde la carga es nula, ¿sí? A pesar de que nos parezca a nosotros en este momento que las cargas formales no estarían dando muchísima información, de nuevo volvemos a repetir, las cargas formales deben estar para que la estructura de Lewis se considere completa. Y realmente el uso de la carga formal lo vamos a ver cuando lleguemos a estructuras de oxoaniones, ¿sí? ¿Qué otro ejemplo podemos ver? Acá tenemos el trióxido de azufre, ¿sí? Ya ahora el procedimiento es bastante parecido a lo que hicimos antes, o sea que va a ir un poquito más rápido. De nuevo, busco electronegatividad de azufre y de oxígeno, identifico que el azufre es el más electropositivo, o sea que va a ser el átomo central de mi estructura, y los oxígenos son los periféricos. ¿Qué pasa con el azufre en este caso? El azufre pertenece al grupo 16, ¿sí? Y es del tercer periodo. Uy, acá ya le vamos a cambiar, está repetido. Y pertenece al tercer periodo. ¿Qué pasa con los elementos centrales que pertenezcan al tercer periodo en adelante? Si ustedes toman la tabla periódica y miran las configuraciones electrónicas, fíjense en la zona de, bueno, por ejemplo, grupo 16, que es lo que estamos viendo ahora, desde el azufre en adelante, tenemos involucrado al nivel 3, ¿sí?, de la configuración electrónica. El nivel 3 ya contiene subniveles D. Esos subniveles D, a pesar de que ustedes en el azufre, por ejemplo, no lo vean ocupados, porque no tengo tantos electrones, están cercanos y están disponibles en energía, en caso de que yo los quiera o los necesite ocupar, ¿sí? Están disponibles ese subnivel 3D. Entonces, ¿qué pasa con los elementos del tercer periodo en adelante? Al tener disponible esos orbitales D cercanos en energía que, digamos, pertenecen al último nivel de valencia, pueden albergar un número de electrones superior a 8, sin ningún tipo de problema, ¿sí? Yo puedo tomar esos electrones extra, los puedo ubicar en el subnivel D del último nivel de valencia y no tengo ningún tipo de inconveniente. Entonces, los elementos que pertenecen al tercer periodo en adelante tienen esa posibilidad, tienen la posibilidad de rodearse por más de 8 electrones. Eso sería, en realidad, para nosotros
una inconsistencia o un incumplimiento de la regla del octeto, ¿sí? Porque se estarían rodeando por más de 8. Sería lo que nosotros llamamos átomos o generarían estructuras hipervalentes, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar o qué es lo que nosotros vamos a hacer? En primera instancia, yo si no detecto nada raro, voy a pensar como que el azufre va a cumplir el octeto, ¿sí? Y voy a proceder de la misma manera que hicimos recién. Si llega a expandir octeto, cuando nosotros hacemos este cálculo, ya van a ver ustedes que va a saltar, ¿sí? Lo vamos a ver, ¿está? Entonces, lo primero que yo voy a asumir es que va a cumplir el octeto. Y sé que si no lo hace, después en el medio de las cuentas eso va a aparecer, ¿sí? Entonces, en este caso, supongo que va a cumplir octeto y hago los cálculos como trabajamos recién. Los electrones necesarios van a ser azufre, que va a necesitar 8, asumo que cumple octeto, y los oxígenos, que cada uno de ellos va a necesitar 8 también. El total es 32. Electrones disponibles, tanto el azufre como el oxígeno pertenecen al grupo 16, así que todos aportan 6 electrones de valencia. El total es 24. 32 menos 24 me da 8, que dividido 2 me da 4 pares compartidos. Y después, si yo hago 24 menos 8, el resultado es 16, dividido 2 me da 8 pares no compartidos. Traduzco esto en mi estructura de Lewis. Pongo el azufre en el centro de la estructura, distribuyo los oxígenos lo más simétricamente que puedo y empiezo a ubicar los 4 pares de enlace entre cada uno de los átomos periféricos y el átomo central. Fíjense, yo pongo 1, pongo 2, pongo 3 y me sobra 1. ¿Qué dijimos hace un rato que hacíamos con ese que nos sobra? Generamos un enlace múltiple, en este caso un enlace doble. ¿Sí? Ese enlace doble yo me puedo llegar a preguntar, ¿dónde lo pongo? ¿Lo pongo acá? ¿Lo pongo acá? ¿Lo pongo acá? ¿O es lo mismo dónde lo coloque? Bueno, eso va a estar originando lo que nosotros llamamos resonancia o estructura resonante. En el caso de la estructura resonante, ¿yo cómo me doy cuenta? Me voy a dar cuenta porque si yo miro, estos 3 enlaces son oxígeno-azufre y ambos, cada uno de estos 3 enlaces es exactamente igual, ¿sí? No hay ninguna razón por la cual un enlace tenga que ser doble y los otros 2 tengan que ser simples. Eso se puede corroborar incluso experimentalmente porque lo que se hace es medir la longitud y la energía de los enlaces. Ustedes ya saben que si yo me muevo de enlace simple a enlace doble a enlace triple, la energía se hace más alta del enlace y los enlaces se hacen más cortitos, la longitud se hace más pequeña. Entonces, si yo llegara a dejar mi estructura así, uno de los enlaces, que es el enlace doble, tendría que ser un enlace más energético y con menor longitud que los otros 2. Y experimentalmente eso no es lo que sucede. Experimentalmente lo que se observa es que, 1, los 3 enlaces son iguales, y 2, la energía y la longitud de los enlaces no se corresponde ni con un doble ni con un simple, sino que se encuentra en el medio de los 2. ¿Cuál es la forma que yo tengo de representar eso a través de una estructura de Lewis? Es generar, en este caso, 3 estructuras que voy a conectar a través de una flecha con doble punta, donde fíjense ustedes que lo que hago es intentar representar este doble enlace que se mueve entre los 3 enlaces azufre-oxígeno de la molécula. Entonces, esto es como decir, yo no sé cuál de los 3 es doble o cuál de los 3 es simple. En un momento puede ser uno o en un momento puede ser el otro. La idea que uno intenta transmitir a través de la estructura es un poco esa. Ahora, lo que nosotros tenemos que saber verdaderamente es que los 3 enlaces son iguales y que no son ni simples ni dobles. Entonces, esta es la única forma de que nosotros tenemos de representar una cosa de ese estilo, ¿sí? No es que experimentalmente
un enlace en un momento sea doble y en el otro sea simple. No, esa es un poco las limitaciones de nuestra representación, ¿está? Pero lo que queremos transmitir es que realmente no sabemos, en realidad sí sabemos que los tres son iguales y están entre un doble y un simple, pero me cuesta un poquito más representarlo gráficamente. Entonces, el trióxido de azufre en realidad es lo que nosotros conocemos como un híbrido de resonancia, que en realidad es una molécula que viene representada no por una de estas tres estructuras, sino por las tres en su conjunto, ¿sí? Por las tres al mismo tiempo. ¿Estamos? Y el objetivo de esta representación es distribuir justamente el carácter enlazante, que es lo que ustedes tienen escrito acá, ¿sí? De nuevo, no es doble ni es simple, sino que es algo intermedio. Entonces lo que estamos haciendo es distribuir el carácter de los enlaces. ¿Cómo voy a hacer para completar estas estructuras? Calculo las cargas formales. Fíjense, carga formal del azufre, carga formal de los oxígenos, que acá sí, como yo tengo una limitación en la representación, hay un oxígeno que es el doble y otros dos que son simples, eso yo lo puedo ver en las tres estructuras por separado. Entonces voy a tener que calcular la carga formal del oxígeno simple y la carga formal del oxígeno que tiene doble enlace. Si yo ahora me fijo cómo me da el resultado de todo esto, fíjense, el azufre me queda más 2, el oxígeno con doble enlace me queda 0 y cada uno de los oxígenos con simple enlace me queda menos 1. Entonces tengo menos 1, menos 1, menos 2, más 2, 0, que se corresponde con la molécula neutra. ¿Sí? Si bien las cargas formales acá no son todas nulas, tengo una que es más 2 y tengo otras dos que son menos 1, se respeta, ¿sí?, que la suma me da la neutralidad del compuesto, en este caso es una molécula neutra, y esto sí que puede tener que ver con el hecho, de nuevo, de que la estructura por sí sola no representa adecuadamente al trióxido de azufre como tal, sino que yo debería tener en cuenta el resultado, que es la combinación de las tres estructuras en una, ¿sí? Bien. Chicos, ¿alguna duda hasta acá? Bien, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que yo les voy a dejar para que vean con el profe mañana? Van a ver las tres excepciones a la regla del octeto. Vamos a ver cómo trabajamos en el caso de moléculas que tienen número impar de electrones, moléculas donde el átomo central va a tener una tendencia a rodearse por menos de 8 electrones. Fíjense que vamos a trabajar con casos particulares, puntualmente con el caso del berilio y con el caso del boro y el aluminio para lo que es grupo 13. ¿Sí? Y también van a trabajar con moléculas donde el átomo central tiende a rodearse por más de 8 electrones. En ese caso, siempre tienen que tener ustedes en cuenta que tienen que ser átomos centrales del tercer periodo en adelante. Tienen que ser átomos centrales que tengan orbitales d cercanos en energía y disponibles para poder ocupar con un número mayor de electrones en caso de que sea necesario. ¿Sí? Entonces, van a ver un ejemplo de cada una de esas excepcionalidades, que lo tenemos por acá, a ver cómo se resuelve. Vamos a terminar algo de análisis de longitud y energía de enlace que hemos mencionado un poquito ahora, y lo último, para estructura de Lewis de compuestos covalentes, va a ser el análisis para oxoaniones. ¿Sí? Y ya después de ahí en más, continuaremos con el resto del análisis que nos está quedando, que es, por supuesto, polaridad de molécula, geometría e hibridación del átomo central. ¿No? ¿Alguna duda, chicos, entonces, antes de que nos despidamos? Bien,
Entonces recuerden que las filminas están cargadas en aula virtual, si ustedes ya lo quieren ir viendo a este tema, y continuarán en